Buenas noches. Si quiere ir abriendo su Biblia, por favor, en Juan 17, versículo 17 en adelante. Juan 17, 17. Continuamos con la serie La vida y los milagros de Jesús. Y hoy vamos a tomar el tema Un milagro compartido. Un milagro compartido. ¿Lo tiene? El versículo. Vamos a leer hasta el 20. Dice así la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí mismo en el capítulo 17, pero en el versículo 3, y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, aquí en este pasaje estamos viendo uno de los propósitos importantes por los cuales son realizados los milagros en nuestras vidas. Los milagros no son para guiar a los creyentes, no son para guiar a ninguna persona, no son para dirigir la vida de nadie, sino que los milagros que Dios realiza en nuestra vida o a través de nuestra vida inclusive, son para afirmar y para establecer nuestras propias vidas en los caminos del Señor, en los caminos de la palabra del Señor. Y esto sucede en el momento en que tú y yo estamos proclamando o estamos publicando las buenas nuevas, es decir, la proclamación de la salvación por medio del Evangelio. Esto quiere decir las buenas nuevas, la proclamación de la salvación a la gente. Cuando tú y yo proclamamos este Evangelio, entonces es cuando nosotros vamos a ver los milagros en nuestra vida. Jesucristo vino con el plan y el propósito aquí a la tierra únicamente de publicar las buenas nuevas al mundo, para proclamar de que Él era el Hijo de Dios, de que Él podía dar la vida eterna. Por eso es que Él mismo dice en el versículo 3, capítulo 17, usted lo leyó hace rato conmigo, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esto es lo que Jesucristo estaba publicando. Quiere decir entonces que cuando el creyente, el nacido de nuevo, publica o predica las buenas nuevas, o sea, la salvación al mundo, entonces es cuando aquella persona que escucha y aquella persona que publica es cuando va a poder ver y va a poder observar estos milagros en sus propias vidas. Sí, este es uno de los propósitos por publicar las buenas nuevas. No son los milagros. El propósito de publicar la palabra de Dios, la salvación, es justamente eso: que la gente se salve, que crean en Jesucristo, que crean en Dios como el único Dios verdadero, como dice ahí las Escrituras. Mire, muchos en nuestra época, en la actualidad, están buscando las señales, están buscando los milagros, pero no buscan a Dios. Ese es el error, ¿verdad? El buscar el milagro en lugar de buscar a aquel que da el milagro. Y los discípulos, si usted se fija en su predicación en las Escrituras, no levantan los milagros, no los exaltan. A quien exaltan y a quien levantan es a Jesucristo, aquel que es el dador de los milagros. Hoy en nuestro día, lamentablemente, se han cambiado las prioridades. Si usted se fija, muchos buscan los milagros, buscan las señales, no buscan a Cristo.
se dejan llevar por lo que ven, por aquel milagro, aquel don de aquella persona que es movida por el Espíritu Santo, pero no son guiados por el Espíritu Santo. Inclusive muchos predicadores, ¿verdad?, entre comillas, si lo podemos decir de esa manera, ya no predican, ya no publican las buenas nuevas, porque un predicador es aquel que proclama, que publica las buenas nuevas. Entonces yo no entiendo a aquellos que se dicen y publican ser predicadores y no predican. ¿Me doy a entender? De manera entonces que los milagros se han olvidado en nuestro tiempo. Algunos de hecho han permanecido escépticos al tema, ya no creen en los milagros. ¿Por qué? Pues obviamente por el mal uso de lo que dice las Escrituras, lo que dice la palabra del Señor dentro de la misma Biblia. Si usted se fija en estos pasajes, en estos versículos, vemos cómo Jesucristo está tomando ciertos puntos o ciertos temas fundamentales y básicos en el cristianismo. Por ejemplo, habla de la santificación. ¿La santificación es un milagro? Es un milagro, ¿sí o no? Mire, voltea a ver al que está junto de usted. Cada día está siendo más santo. ¿Es un milagro o no? Algunos dicen, te falta un milagrazo. Pero es un milagro la santificación, y Jesús menciona esto. Habla del llamado de Dios, del que aquel que es enviado, esto también es un milagro. Habla de la oración, ya ni se diga, es un milagrazo, ¿verdad? El orar y el saber que cuando tú oras, Dios te escucha, eso es un milagro, ¿verdad? Pero también recalca aquí Jesucristo en este pasaje de capítulo 17, un milagro tan maravilloso que dice, no te ruego tan solamente por estos que me has dado, sino que te ruego, te pido por aquellos que han de creer en ellos, por la palabra, en mí, dijo Jesús, por la palabra de ellos. Esto es un grandísimo milagro, ¿sí o no? Se ha transmitido la palabra del Señor de generación en generación y ha llegado hasta nuestra generación. Esto es un milagro, ¿a poco no? Hemos nosotros recibido la palabra por medio de aquellos, generación tras generación tras generación. Usted y yo como discípulos ahora, este es el milagro más grande que podemos recibir nosotros en nuestra vida a través de Jesucristo, y que es la vida eterna. ¿Usted conoce a Jesucristo como su Salvador, como su Redentor? ¿Usted cree que Jesús y cree que Dios es el único Dios verdadero? Esta es la vida eterna. Y este es un milagro tan maravilloso, ¿verdad? Los cristianos tenemos esta gran responsabilidad delante de Dios, delante del mundo también, de la gente. Es una gran responsabilidad, sí, pero también es un gran privilegio que la Biblia dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Quiere decir entonces que aquella oración de Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, íbamos incluidos usted y yo. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir gracias, Señor? Allí íbamos incluidos. Fíjese hasta dónde llegó la oración de Jesús. Esto es un milagro. Que todavía en la actualidad el mensaje de la palabra del Señor sigue dando buenos resultados. Qué hermoso entonces es predicar, es publicar o anunciar estas buenas nuevas. Eso es un milagro. No nos olvidemos pues entonces que cuando en el momento de que usted predique, porque un predicador es un heraldo, es un pregonero, cuando usted predique y publica la palabra de Dios en los lugares públicos, lugar público me refiero a aquel lugar donde están caminando o habitando 3 o 4 personas. Tu hogar es un lugar público porque te están escuchando gente. En tu trabajo igual, vas en la calle, en las plazas, en donde quiera que vayas, es un lugar público. ¿Por qué? Porque hay gente que te está viendo, que te está escuchando. Ahora, más que tu predicación, porque a veces exaltamos más
un estilo de predicación o exaltamos a un predicador más que la predicación, el verdadero milagro, yo le decía, perdón, es cuando la gente cree por aquel mensaje que está escuchando. ¿Cuántos creyeron algún día por el mensaje de una predicación? ¿Nadie? Usted recibió la palabra del Señor, como haya sido, fue una manera, fue un estilo de una predicación de una persona. Estaba publicándole a usted las buenas nuevas. Ahora, fíjese bien, de la mano de la predicación o de la publicación de las escrituras, de este evangelio, llevan o van los milagros en la mano. Van juntos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, estas señales seguirán, o estos milagros se le seguirán a todo aquel que cree. ¿A usted cree? Entonces los milagros siguen siendo efectos ¿cómo se dice? Reales en nuestra vida, porque es lo que dice Jesucristo. Estas señales seguirán. Y no dice hasta el año 100 después de Cristo, ¿verdad que no? Seguirán, y seguirán, seguirán y seguirán. Voltea así para atrás. ¿A le está siguiendo a usted? Estas señales le seguirán al que cree. Y si usted cree, entonces, fíjese bien, las señales están atrás de usted porque van de la mano. Aquel que publica la salvación, aquel que publica las buenas nuevas, los milagros van de la mano en su vida. Es decir, están presentes siempre que se publica la palabra de Dios. Yo no concibo aquellas grandes congresos o aquellas grandes campañas en las que se dice, ¿verdad?, por medio de la publicación ahí en el internet y qué sé yo, diciendo el gran evangelista o la gran predicación, etcétera, etcétera. Pero llega la persona y llegan las multitudes y no se les enseña la palabra, no se les publica la palabra. Yo no lo puedo concebir eso. Pero sí después están resaltando los milagros. Ven por tu milagro. Yo no concibo eso. La palabra es la palabra. Y fíjate bien, siempre que se publica la palabra de Dios, va a ir de la mano o va a seguirle a la publicación de la palabra, de las buenas nuevas, los milagros. Esto fue la vida de Jesús. Y ahora nuestra vida es también lo mismo. Nunca te olvides de publicar entonces la palabra. A ver, voltea con el que está junto de ti, dile, ya ves, te habla ahí el pastor. Dile, nunca se te olvide publicar la palabra de Dios. No tus emociones, ¿verdad? No tus sentimientos, no tus pensamientos, no tus conceptos, sino la palabra de Dios. Hoy en nuestro día hay muchos que exaltan más un cierto testimonio de alguien, inclusive testimonio personal, en lugar de exaltar la palabra de Dios. Espero me esté entendiendo. Cuando usted habla, ¿qué es lo que exalta? ¿Lo que usted era o lo que Dios es? Nos olvidamos muchas veces del verdadero milagro. El verdadero milagro es la salvación de nuestras vidas. No de dónde salió usted, no lo que fue usted. Eso déjelo en segundo término. Si hay alguien que le pregunta como testimonio, está bien que usted le platique, pero usted debe de exaltar siempre no lo que usted fue, porque entonces estaría exaltando más la obra que el diablo hizo en usted. Exalte lo que Dios hizo en usted, no lo que usted fue. ¿Me expliqué? Como 4 o 5 lo entendieron. Entonces, yo lo repito, si hay la proclamación, publicación de la palabra del Señor de una manera pública, entonces habrá milagros. Seguirán existiendo los milagros.
habrá este acompañante en nuestra predicación. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, donde quiera que anda, donde quiera que camina, si está en los caminos de Dios, va a hablar ¿de qué? Dígame usted, ¿de qué? Pues de los caminos de Dios. No puede usted y yo, no podemos dejar de hablar de los caminos de Dios, porque es lo que estamos experimentando, ¿sí o no? Aquel que no anda en los caminos de Dios difícilmente experimentará los milagros de Dios, y por lo tanto, ¿qué va a hablar? No va a hablar de los milagros de Dios, no va a hablar de lo que Dios puede hacer, va a hablar de otras cosas, porque en su corazón y en su vida eso es lo que prevalece. ¿Quiere leer conmigo Marcos 16, 20? Marcos 16, 20. Desde el versículo 19, por favor. Fíjese usted la reacción o la consecuencia del estilo de vida de los discípulos en aquel tiempo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos después de haber recibido la instrucción, la enseñanza del Señor Jesucristo? ¿Ya lo tiene? Marcos 16, 19 dice así: y el Señor, hablando de Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, o sea, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿En dónde? En todas partes. Esto quiere decir a donde quiera que iban, en donde quiera que andaban, en todo lugar. Dice, ayudándoles el Señor. Fíjate bien, ¿de dónde viene la ayuda? De parte del Señor. Esto quiere decir, trabajando juntamente con Dios, cooperando Dios, colaborando Dios o en compañía del Señor y confirmando la palabra. Fíjate bien, o sea, cuando iban y publicaban, entonces Dios ayudaba a los que predicaban. ¿Y cómo les ayudaba? Dice, confirmando su palabra. Esto es, afirmando los corazones, hacer segura la persona firme y bien estable, aquella persona que está escuchando la palabra del Señor. Por eso dice, confirmando la palabra. ¿Cómo lo confirmaba? Con las señales o los milagros que la seguían. Fíjate bien, cuando ellos salieron a predicar, fue lo primero que hicieron, proclamar la salvación, las buenas nuevas a la gente. Y cuando ellos proclamaron, entonces vinieron y se manifestaron las señales, los milagros, los seguían, es decir, los acompañaban, los seguían por su mismo camino. Y dice, amén, ¿verdad? Ver a un pecador arrepentido es un milagro compartido. ¿Cuánto les gustaría que sus parientes recibieran del Señor Jesús? Comparta lo que tiene entonces. Y cuando usted vea la salvación de aquel ser querido, su amigo, su compadre, su vecino, su suegro, su suegra, etcétera, usted le va a dar gozo. ¿Por qué? Porque usted va a compartir lo que tiene. Usted no lo puede salvar, el que lo puede salvar es Jesús, pero usted puede compartir aquel a quien le puede salvar a esa persona, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 16 en adelante. Hechos 2, 16. Continuamos hablando aquí, continúa la escritura mencionando las bases del fundamento de los apóstoles. Después de que Jesús ascendió y fue directamente a la diestra de Dios, los discípulos, fíjese bien, dice que iban por todos lados. En el capítulo 2 del libro de los Hechos continúa el mismo mensaje diciendo, ¿ya lo tiene usted? Vamos a leer varios versículos. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, fíjate cómo refiere aquí
al Antiguo Testamento, al profeta Joel. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y note lo que dice el versículo 19. Y otorgaré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Es decir, prodigios y señales se refiere a milagros en el cielo y en la tierra. Verso 20. Y aquí dice algunas de las cosas que sucederán. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, o sea, roja, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, note lo que dice el versículo 21. Después de publicar lo que dice la palabra, fíjese lo que dice el apóstol. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjese bien entonces, la importancia de la predicación de las buenas nuevas es que la gente sea salva. No que la gente reciba un milagro. El milagro viene como un resultado, como una consecuencia. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Si tú te fijas entonces aquí, ¿cómo refiere cuando dice aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Y aquí el apóstol Pedro, en su primera predicación, él refiere y toma el pasaje del Antiguo Testamento y lo aplica esa salvación ¿a quién? A Jesús Nazareno, aquel que fue aprobado por Dios. Y dice tres cosas: maravillas, prodigios y señales. Estamos hablando de ¿qué? De milagros. Amén. ¿A quién se refiere primero el apóstol? ¿A los milagros o a Jesucristo? ¿A quién? A Jesucristo. Estamos viendo la vida y los milagros de Jesús. Entonces, tenemos que exaltar a Jesús para que por consecuencia vengan los milagros a nuestras vidas, a la vida de la gente. Y el milagro más grande es que la gente sea salva. Ahora bien, si usted se fija en este pasaje, no queda lugar a dudas de que los discípulos habían entendido perfectamente el mensaje de Jesús. Y en particular el apóstol Pedro, quien está diciendo estas palabras, ¿verdad? Toma como base las buenas nuevas desde el Antiguo Testamento, su mensaje, el mismo mensaje de Jesucristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y enseguida menciona los milagros. Sí, efectivamente, porque él sabía lo que Jesús dijo: los milagros, las señales les seguirán. Pero primero dijo: vayan y prediquen, publiquen el evangelio a toda criatura. Entonces Pedro, el apóstol, conocía perfectamente este mandamiento de Jesús. Tenía presente en su mente y en su corazón esta ordenanza, ¿sí? Las cuales primero es, repítalo conmigo, publicar las buenas nuevas. Dígalo fuerte, por favor. Publicar las buenas nuevas. Y segundo, experimentar los milagros maravillosos del Señor. ¿Sí? Imagínese usted al apóstol Pedrito buscando gente endemoniada o aquellos objetos inanimados con supuestos espíritus malignos, queriendo sacar de ellos a esos demonios y así tener señales y prodigios.
Eso es lo que muchos predicadores hacen en nuestro tiempo, mi hermano. Andan nada más buscando, viendo las facciones de la gente, ¿verdad? Y inventándole ahí con el espíritu de sospecha. ¿Por qué? Porque sospechan de todo el mundo. ¿O no? Anda nada más viendo, tú has de tener un demonio, y tú fíjate que esto, y ya el niño lloró y dice, ha de tener un demonio, ora por él. Le está fallando la marcha de su auto, es el diablo que no me deja salir. Y queriendo ungir ahí el vehículo, ¿verdad? Queriendo orar por aquel lugar donde usted siente ñáñaras. Es que, pastor, cada vez que paso por ese lugar siento como que alguien me está viendo. Y ya quieres ungir el lugar, pensando que ungiendo tú ese lugar se van a salir esos demonios. ¿Así dice la Escritura? No. Predique la palabra simple y sencillamente. Cuando usted se cambia de residencia, usted vive en un hogar y se quiere cambiar, trasladar a otro lugar, ¿usted qué hace antes de cambiarse a ese otro lugar? ¿Qué hace? Bueno, si es que lo hace. ¿Qué no va usted y limpia? ¿Qué no va usted y barre y trapea? Para que nada más lleguen ya aquellos cargadores con sus cosas y sus enseres domésticos y todo eso y los acomoden. ¿Sí o no? Ya está limpio. No tiene que ungir usted nada. No tiene que andar buscando ahí un demonio abajo de la escalera. O porque dice usted, cuando yo me cambié antes de pintar, vi que aquí había una figura extraña, una figura rara, que a lo mejor aquí tenían sesiones espiritistas. ¿Y qué hace usted? ¿Que no dice las señales le van a seguir? Espero me esté entendiendo. No tiene que ir usted ahí a poner sus manos sobre las paredes, sobre los pisos, sobre los baños, sobre aquel lugar que siente ñañaras. Déjelo. Usted simple y sencillamente limpie. Agarre la palabra, predique la palabra. Usted va a pintar, pinte. Usted va a trapear, trapee. Va a barrer, pues eso se hace primero. ¿O no? Vamos por orden entonces. Entonces, imagínate tú a Pedro buscando gente endemoniada para sacarles el demonio, porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. No, mi hermano, el propósito es publicar la palabra para que la gente sea salva. Y muchos dicen, es que voy a ofrecerle un milagro y si Dios lo salva, lo sana, o si Dios le suple aquel milagro, a lo mejor y cree. Lo hacemos al revés, ¿se fija? Ya nadie dijo amén. Juan 14:12. Fíjese lo que dice, por favor. Juan 14:12. Vamos a leerlo. Dice, de cierto os digo, o en verdad, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuántos creen? Ahí está. Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Mire, naturalmente decir que podemos hacer mayores obras que las que Jesús hizo, suena un poco como blasfemia para muchos. No, ¿cómo es posible? Pero negar la palabra que Jesús mismo dijo,
Y decir que estaba hablando erróneamente entonces constituye falta de fe en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces fíjate cómo Jesús dijo muy claramente a sus discípulos que aquellos que en Él creyeran harían mayores obras que las que Él hizo. Mire, sabemos todos que el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, el ministerio corporal y físico de Jesucristo tuvo un inicio y tuvo un final. ¿Sí o no? Bueno, ahora, si tú entonces ves la vida de Jesús, tuvo un inicio en los milagros y un final en los milagros aquí en la tierra. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Bueno, ahora fíjate entonces ahora, hablando de todas las generaciones, de todos aquellos que hemos creído, júntelas usted las obras, las maravillas y los milagros. ¿No han sido más que las que Jesús hizo aquí en la tierra? Pregunto. Sí. Jesús sigue operando a través del Espíritu Santo por medio de nosotros, efectivamente. No quiero que se confunda lo que yo dije. Yo dije el ministerio de Jesús corporal y físico aquí en la tierra, porque Él ya no está aquí físicamente. Envió a otro consolador. No sé si usted me está entendiendo bien esta expresión. Entonces fíjate cómo la Biblia dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No quiere decir que yo voy a seguirlos a ellos. ¿Usted cree o no cree? Bueno, con base a esto entonces escudriñemos un poquito más estas palabras que para muchos es difícil de entender, de comprender a la luz de la Biblia, de las Escrituras. Mire, Jesús sanó a muchos enfermos, echó fuera demonios, abrió los ojos de muchos ciegos, caminó sobre las aguas, transformó el agua en vino, resucitó a algunos muertos, entre otras muchas cosas. ¿Sí? Después de haber hecho todo esto, son grandes milagros. Él dijo que nosotros haríamos cosas iguales y además que las haríamos mayores. ¿Qué quería decir Jesús entonces con esto? Que Jesús comenzó su ministerio público, fíjate bien, cuando en una sinagoga en Nazaret, Él toma un rollo, y dice la Biblia que lo toma en el libro de Isaías, y fueron estas palabras. Quiero que la acompañe a leer en Lucas capítulo 4. Fíjese qué importantes las Escrituras. Lucas 4, 18 y 19. ¿Ya lo encontró? Vamos a leerlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fíjese bien, primeramente Él refiere unas palabras exaltando por medio de quien viene toda la obra de Jesús, que Jesús hizo en la tierra. Dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ahí está entonces. El que hace las obras, el que hace los milagros, es el Espíritu Santo. A través de la iglesia hoy en nuestro tiempo. Dice después: porque me ha ungido. Y está refiriendo a la unción del Espíritu de Dios. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Dice: ¿para qué te ungió Dios? Para dar buenas nuevas a los pobres. Dice: sanar a los quebrantados,
pregonar libertad, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Si usted se fija y es muy observador, usted va a darse cuenta que aquí se mencionan 3 acciones milagrosas. ¿Cuáles son? Sanar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Esta es una acción milagrosa, ¿sí o no? Pero también se menciona 3 veces el publicar y predicar la palabra. Fíjate cómo dice: dar buenas nuevas, pregonar libertad y predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir entonces? Que van de la mano. La publicación de la palabra del Señor y los milagros del Espíritu Santo van de la mano. No puede existir señales divinas sin la predicación primera de la palabra del Señor. Y si hubiese alguna señal, pues debemos de tener mucho cuidado, Hay muchas predicaciones y hay muchas congregaciones, muchos predicadores en nuestra época que ya no predican. Ya desde que suben y están en el púlpito, mal usan el púlpito, lo primero que hacen es hagan una fila y yo voy a tocarlos. ¿Es necesario tocar a la gente? No. Hay ocasiones que la gente se va a acercar y los que están aquí como líderes, como pastores, ¿van a tocar a la gente? Sí, pero no es indispensable. ¿Me estoy dando a entender? Porque si no, si lo hacemos así de esa manera, ¿qué es lo que está haciendo el predicador? Está haciendo que la gente ponga su confianza en él y no en Dios. La gente va a esperar el milagro ¿de quién? Del predicador. Si no lo toca o dice no me tocó, entonces no recibo. ¿Usted cree lo toquen o no lo toquen? No se oyó. Ahí está. Entonces su fe no es en aquel que publica, su fe es en aquel que da la salvación, mi hermano. ¿Sí? Por eso es que debemos exaltar más a Jesucristo y no a los milagros antes que a Dios. Buenas nuevas, pregonar y predicar. Y continúa diciendo ahí Jesucristo en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora fíjate bien. El carpintero, el hijo de un carpintero que es Jesús, que había crecido entre aquellos que estaban escuchando este mensaje en la sinagoga, era en la ciudad de Nazaret donde él se había criado, lo conocían perfectamente. Ellos sabían, lo habían visto desde chiquito, ¿verdad? Había crecido junto con ellos. Se suponía entonces que decir algo de esta manera era algo supremo, era algo sublime. Y decir que esa profecía se estaba cumpliendo delante de ellos, entonces despertó la murmuración y la crítica delante de ¿quién? De Jesucristo. Todos comenzaron a decir, bueno, ¿y este qué se cree? ¿Que no están con nosotros sus hermanos, sus hermanas, su madre y su padre? O sea, Jesús tuvo familia. José y María tuvieron hijos, tuvieron hijas. Eso es lo que dice la Escritura. Así lo menciona la Biblia, hijos e hijas. No los menciona como primos, los menciona como hijos. Por eso la Biblia dice que Jesús, María dio a luz a su hijo primogénito. El primogénito es el primero de muchos. Cuando Dios dio a su hijo fue el hijo unigénito, el único, no hay más. En relación a la deidad me refiero, porque ahora usted y yo somos hijos de Dios en cuestión de salvación, ¿a poco no? Entonces este es el gran milagro, de que ellos escuchasen, de que la predicación, de que esta profecía se estaba cumpliendo, una profecía que fue dicha por Isaías 700 años atrás, pues era de sorprenderse. ¿Qué significado tenía entonces para aquellos en aquella sinagoga? Se quedaron todos volteándose atónitos, volteándose a ver unos a otros.
diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está diciendo este? ¿Sí? En primer lugar, en la mente y en el corazón de todos aquellos de los que estaban en la sinagoga, estaban recordando todos estos años pasados antes del cumplimiento de esta profecía, cómo ellos habían celebrado la Pascua. Año tras año celebraban sus antepasados, cómo habían sido esclavos de la tierra de Egipto. Y cuando Él dice, he venido a libertad, a dar libertad a los oprimidos, dice, caray, a dar apertura de la cárcel. Y ellos, caray, ¿qué estaban ellos haciendo? Pensando, esto es lo que hizo Dios ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Esto es lo que hizo Dios en el tiempo y en la época de Moisés. Dios levantó un hombre para quitarles la opresión, que fue Moisés, para liberarlos. Y este hombre fue movido a través de Dios con señales, con prodigios, con el poder de Dios y con milagros. ¿Lo recuerda? Entonces inmediatamente ellos pensaban, se está poniendo en la mismísima posición que Moisés. ¿Esto es un milagro? Esto es un milagro. En Hebreos nos dice, como el autor de Hebreos nos dice, que Jesús es mayor que el mismísimo Moisés. Usted léalo después en los 3 primeros capítulos. No solamente recordaban la Pascua, sino que también se les recordaba, cuando ellos hablan del año agradable del Señor, en la ley habla del año del jubileo. Este año del jubileo era un año favorable para todos aquellos que estaban viviendo en la época del año del jubileo. Es decir, cada 50 años. ¿Cuántos tienen 50 años? O un poquito más. No menos. Tiene 53, 54. En adelante, levante bien la mano, no le dé pena. Ya estamos en la segunda rodada. ¿Verdad? Hoy Dios me permitió cumplir 53 años. Ya estamos en la segunda, en la regreso. ¿Sí? Ahora fíjese bien, cada 50 años había lo que la Biblia menciona, el año del jubileo. Todos aquellos que eran esclavos, todos aquellos que le debían a su hermano, o aquellos que habían puesto en préstamo a su hijo, a su hija, o a las vacas, o al terreno, su casa, en el año del jubileo, lo que resultaba es que la palabra de Dios decía que todo esto se tenía que redimir nuevamente, es decir, borrón y cuenta nueva. Se tenía que regresar al dueño. Fíjese. Si alguien le había vendido a usted algo por necesidad y lo había malbaratado, le decía, pues vale 50,000, pero dame 10 porque yo necesito saldar una cuenta. En el año del jubileo, tú tenías la responsabilidad de regresar ese terreno que habías comprado en 10,000. Y el que lo había vendido, pues feliz. ¿O no? ¿Cuántos gritarían si hoy fuera un año de jubileo? Dice, uy, pastor. Pues eso es lo que está hablando Jesucristo en el aspecto espiritual. He venido a publicar las buenas nuevas, a proclamar el año agradable del Señor, o sea, el año del jubileo. Ya todas tus deudas están saldadas. Ya no le debes nada ni al diablo, ni al pecado, ni al mundo. Eres salvo por la sangre de Jesús. Él te ha redimido, te ha liberado y ahora eres libre. Esto es lo que la palabra de Dios dice, mi hermano. Este es el verdadero milagro en la vida de la persona. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Levante sus manos al Señor en agradecimiento, en gratitud. Y ahora usted exclame,
¿Qué diría o cómo diría usted si Jesús le dijera: yo ya te perdoné, hijo, ya saldé tu deuda, ya no le debes a nadie, el pecado que te asediaba ya no toma control de ti? Eres salvo, tienes la salvación, tienes la vida eterna. Y la vida eterna no se te quita, se te ha dado porque es eterna. Aunque el hombre te diga y saque sus fundamentos diciéndote que ya no eres salvo, eso es mentira. Porque la Biblia dice que tú has sido salvo. Porque entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros de la publicación de la palabra de Dios? Ya no serían buenas nuevas. Son buenas nuevas y tú eres salvo. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias, Dios. Dígale en sus propias palabras. Ahora dígale: Señor, todo lo que fui ya no lo tomo yo en cuenta porque tú ya no lo tomas en cuenta. Ya no lo recuerdo porque tú ya no lo recuerdas. Ahora soy nuevo, soy diferente, soy una nueva criatura, Señor. Dígale: Señor, no me importa mi vida pasada, no me importa lo que fui, lo que me importa es lo que soy ahora, lo que tú has hecho por mí en la cruz. Eso es lo que importa. Dios no lo está viendo a usted, mi hermano, la manera en que usted vivió, ni lo que usted hizo o dejó de hacer. No se condene a usted mismo. Dígale: gracias por el año agradable del Señor. Tú has venido a publicar y has venido a dar libertad a los cautivos. Señor, en esta hora, en esta noche, si hay alguno aquí que aún todavía siente que está cautivo por alguna razón, alguna circunstancia, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le hagas sentir y hagas ver a la luz de las Escrituras que Él es libre, que ella es libre, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.